Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy es un día maravilloso, el 3 de diciembre, el día de San Francisco Javier, el misionero por excelencia, patrono de las misiones. Qué grande San Francisco Javier, qué trabajo, qué ejemplo. Y hoy vamos a acudir a aprender de él, de su ejemplo, la parresía en San Francisco Javier. Fijaos, ¿qué es eso de la parresía? La parresía es lo siguiente. Apariencia de que se habla audaz y libremente al decir cosas aparentemente ofensivas y en realidad gratas o halagüeñas para aquel a quien se le dicen. O sea, aparentemente el que utiliza la parresía es un hombre pues que es duro con los que le oyen porque le dice cosas que no le agradan en principio, no es políticamente correcto, pero es un lenguaje que necesitan escuchar las personas para despertarlas, para ayudarles, es para su bien. Esto es lo que hacía San Francisco Javier, un hombre de puro evangelio, un hombre guiado por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo quien obraba, quien hablaba a través de él. Él era totalmente dócil al Espíritu Santo. Y en esta época que estamos hartos de los maestros de la ambigüedad, de los maestros de lo políticamente correcto, quiero ofrecer este trabajo del día de hoy para que aprendamos de San Francisco Javier, el misionero por excelencia, el que supo que tenía que dar la vida por la verdad porque él escuchó que hay muchos hombres que de qué les sirve ganar, como decía Jesucristo, el mundo entero a muchos hombres si pierden su alma. Esa frase para él del Evangelio le cautivó, le llamó, le tocó el alma, habló con San Ignacio de Loyola y decidió que él no podía ser de los que perdieran su alma y se condenaran, que tenía que dar la vida por Jesucristo y por el Evangelio, y se fue a predicar y a bautizar a miles y miles de infieles. Hoy no está de moda San Francisco Javier, hoy con el irenismo, con el falso ecumenismo, con el relativismo, con todo lo que está impregnando a la Iglesia, tenemos que recabar el ejemplo y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, el lenguaje de San Francisco Javier, la parresía. Aprendamos de él, de este artículo del año 2009, que sigue siendo actualísimo. Pues fijaos lo que vamos a aprender de este santo. Quiso Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuál es la locura de la predicación? Pienso que para el hombre carnal son locura las mismas palabras de Cristo cuando envía, misio, a predicar a los misioneros. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, pero el que no creyere se condenará. Es tal locura, esta alternativa, que hoy no pocos misioneros se glorían de no predicar el Evangelio, convencidos de que para evangelizar el mundo lo más conveniente es no predicar el Evangelio, al menos abiertamente. No pensaba así el apóstol de San Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y San Francisco Javier tampoco se avergonzaba del Evangelio. ¿Qué os parece? Importantísimo la parresía, importantísimo no ser políticamente correcto, decir no lo que tú quieras decir, no lo que el otro quiere escuchar, sino lo que el Espíritu Santo quiera decir, ser instrumentos dóciles. El Papa Juan Pablo II lo decía: el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, así tiene que ser. Pero es que esta Iglesia sinodal y estos obispos que se han convertido en maestros de lo políticamente correcto, que solamente dicen lo que quieren escuchar los otros, vaya a ser que les moleste, que quieren que llueva a gusto de todos, y eso es imposible. A quien hay que agradar es a Jesucristo. Lo dice San Pablo: si yo todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Vamos a seguir escuchando porque esto es fundamentalísimo. La predicación de Javier tiene la lucidez y la fuerza de la palabra de Cristo. Se centra en las grandes verdades del credo y en la explicación de las principales oraciones cristianas, y con un valor, entre comillas, suicida, denuncia el pecado de los hombres y de los pueblos. Lo comprobaremos recordando algunas escenas de su breve vida misionera. Estando en el Japón, pronto conoció los grandes errores y perversiones morales que aquejaban al pueblo, especialmente a los bonzos y principales. Fijaos esto que se cuenta de su experiencia. A la poligamia se unía el pecado nefando,
mal endémico propagado por los bonzos como práctica celestial, introducida desde China y compartida hasta en la alta sociedad, públicamente y sin respetos. Los bonzos traían consigo sus afeminados muchachos. Los nobles principales tenían alguno o algunos pajes para lo mismo, y hasta los pajecillos se preciaban de serlo. Otros, menos afortunados, se contentaban con sus criados, particularmente con los soldados. Esta era la vida que tenía allá donde estaba el santo misionero. Estando Javier en Yamaguchi en 1550, se le da ocasión de predicar el Evangelio ante una numerosa y docta audiencia en la residencia del daimyo Ouchi Yoshitaka. Personalmente adicto a la secta Zen, fueron recibidos Javier, que iba pobremente vestido, y el hermano Fernández con toda amabilidad y cortesía. Preguntándonos de dónde éramos y por qué razón fuimos a Japón, nosotros le respondimos que éramos mandados a Japón a predicar la ley de Dios, por cuanto ninguno se puede salvar sin adorar a Dios y creer en Jesucristo, Salvador de todas las gentes. Oyendo esta respuesta contundente, manifestó el daimo su deseo de escucharles. Javier mandó al hermano Fernández que leyera ciertas partes de un cuaderno, y la predicación, que duró más de una hora, fue escuchada por todos con suma atención. ¿Qué os parece? Ya vamos entendiendo que aquellos que no se acomplejan, aquellos que son honestos y van con toda la verdad, que hablan sin miedo y con personalidad, son respetados. Los que no son respetados son los cobardes, son los ambiguos, son los que, tratan de hacer componendas, que no manifiestan seguridad en lo que creen, pero San Francisco Javier era muy respetado. Sigamos leyendo, atención. Mientras el buen hermano predicaba, leyendo del cuaderno preparado con su traducción al japonés, Javier estaba en pie orando mentalmente, pidiendo por el buen efecto de la predicación y por sus oyentes. La predicación trataba primero de la creación del mundo, realizada por un Dios único todopoderoso, y de cómo en aquella nación, el Japón, ignorando a Dios, adoraban palos, piedras y cosas insensibles en las cuales era adorado el demonio, el enemigo de Dios y del hombre. En segundo lugar, denunciaba el pecado abominable que hace a los hombres peores que las bestias. Y el tercer punto de que trataba es del gran crimen del aborto, también frecuente en aquella tierra. La predicación de Javier es sin duda una locura a los oídos de sus oyentes. Tengamos en cuenta que en aquella ciudad de Yamaguchi había un centenar de templos sintoístas y budistas, y unos 40 monasterios de bonzos y de bonzas. Predicar allí, como lo hace Javier, es sin duda un escándalo, un absurdo. Ciertamente a ninguno deja indiferente. Unos oyen su evangelio con admiración, otros se ríen, mostrando quizá compasión o más bien desprecio. Pero van llegando un momento en que la situación se hace gravemente peligrosa. Había mucha atención en casi todos los nobles, pero no faltaba quienes, recalcitrantes contra el aguijón, lo insultaban. Perdida la cortesía y las buenas maneras proverbiales, los nobles les tuteaban. Entonces Javier mandaba a Fernández que no les diera tratamiento. Tutéales, decía, como ellos me tutean. El hermano temblaba y temió que los mandasen matar. Algún noble samurái, no contentándose con insultar, acariciaba la empuñadura de su espada. Horrorizado, confesaba el hermano Fernández que era tal la libertad, el atrevimiento del lenguaje con que el maestro Francisco les reprochaba sus desórdenes vergonzosos, que se decía a sí mismo: quiere a toda costa morir por la fe de Jesucristo. De esta parresía, de esta valentía extrema que caracteriza la predicación de Javier, hablo enseguida. Cada vez que para obedecer al padre Juan Fernández traducía a sus nobles interlocutores lo que Javier le dictaba, se echaba a temblar esperando por respuesta el tajo de la espada que había de separar su cabeza de los hombros. Pero el padre Francisco no cesaba de replicarle: en nada debéis mortificaros más que en vencer este miedo a la muerte. Por el desprecio de la muerte nos mostramos superiores a esta gente soberbia. Pierden otro tanto los bonzos a sus ojos, y por este desprecio de la vida que nos inspira, nuestra doctrina podrán juzgar que es de Dios.
¿Qué os parece? Esto es un hombre valiente, un hombre totalmente entregado a la causa, al reino de Dios y a su divina voluntad, que no vive para sí, que vive para el Evangelio de Jesucristo. Obviamente, el verdadero Evangelio, sin pamplinas de sinodalidades, de caminar juntos, de escuchar a todos las ocurrencias de unos y de otros. No, él lleva la palabra de Cristo, el Evangelio tal cual es, guste o no guste. Obviamente la Agenda 2030 pues es absolutamente incompatible con las enseñanzas de San Francisco Javier, que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Maestros, los obispos actuales, de los discursos políticamente correctos, maestros pues de la cobardía, de la ambigüedad, del querer caer a todos bien y de un falso evangelio. Definitivamente es un falso evangelio, no es lo que aprendemos de este santo. Vamos a terminar de leer este artículo y después vamos a entender también por qué este hombre era así. El Evangelio de Javier produjo muchas conversiones, su predicación se hacía de muchos modos, en el rincón de una plaza, discutiendo interminablemente con los bonzos en una casa prestada, compareciendo ante los nobles en escenas como la que hemos referido. Pues bien, ya a mediados de 1551 se habían convertido y bautizado unos 500 japoneses, y eran sobre todo cristianos de verdad, como pudo comprobarse al paso de los años y de los siglos. Los mártires japoneses de Nagasaki, en 1597, por ejemplo, tan admirablemente valerosos, eran hijos del mártir Javier. La predicación fuerte del Evangelio, por obra del Espíritu Santo, engendra hijos fuertes para Dios y para la Madre Iglesia en este mundo. Explico, pues, brevemente lo que es la parresía en el lenguaje de la predicación evangélica. La Sagrada Escritura emplea a veces el término parresía para designar la audaz confianza de los enviados por Dios, que dan entre los hombres valiente testimonio de las verdades divinas, con un lenguaje firme y atrevido que no teme poner en ocasiones en peligro el prestigio personal y aun la propia vida. Parresía es término que significa libertad de espíritu o de palabra, confianza, sinceridad, valentía. Quiere decir hablar con franqueza, abiertamente, sin temor, con atrevida confianza. En el griego profano estas palabras se usan primero en el campo de la política para adquirir más tarde un sentido moral más general. Bueno, pues ahí lo veis. Es lógico que con frecuencia de esta palabra sea mayor cuando la revelación alcanza en Cristo su máxima luminosidad y consiguientemente cuando se hace máximo el enfrentamiento entre la luz divina y la tiniebla humana. Y así en el Nuevo Testamento parresía aparece 31 veces y el verbo se halla 9 veces. Jesús habla a los hombres con absoluta libertad, sin temor alguno, con parresía irresistible, sin guardar su vida. Ya lo comprobamos en un post anterior, hasta sus contradictores lo reconocen. Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios sin que te dé cuidado de nadie. Él, cuando habla, cuando actúa, no trata de guardar su vida, protege su vida, eso sí, por ejemplo en Nazaret cuando quieren matarle, hasta que llegue su hora. No ejercita pues una parresía imprudente, pero es evidente que hablando y actuando Jesús se entrega a la muerte. Hablando y actuando Jesús se entrega a la muerte, porque no vive para sí, porque vive para el Padre. Su alimento es hacer la voluntad del Padre. Él ha venido para dar la vida por la verdad, y nada más. Y esto es lo que todos nos tenemos que plantear, todos los católicos, los seguidores de Cristo, especialmente los pastores, que si no dan la vida por sus ovejas, con parresía, pues son asalariados, y eso no es lo que Dios quiere, ni se salvan ni salvan. Hace 5 siglos, pues desde Europa partió en misión hacia Asia. Sin internet, sin teléfono móvil y sin navegador ni traductor. A la India, a Japón y finalmente murió en la China. ¿Cómo fue posible que consiguiera tal hazaña? Porque le consumía el celo por evangelizar. Y aunque no se trate aquí de ensalzar la figura de San Francisco Javier, comparándolo con el derrumbamiento de la Iglesia actual, pero es que es inevitable, porque el jefe de la Iglesia actual es jesuita, se supone que es jesuita, aunque no sea cura,
y vamos a fijarnos en un personaje siniestro, el obispo portugués Américo Aguiar, a quien recientemente Bergoglio ha elevado al cardenalato. Sabemos que tampoco es cardenal. Bueno, pues este obispo, en lugar de hacer como San Francisco Javier, se quedó en Portugal y fue el organizador de la Jornada Mundial de la Juventud. Llamó a que acudieran los jóvenes sin la menor intención de convertirlos, y allí que acudieron habría de todo, algunos con buena intención, pero también acudió cada personaje, cada espécimen, fauna de todo tipo, y no lo llamaron a la conversión en absoluto. Y de remate, una vez allí, pues el colega de Américo Aguiar, el cura pinchadiscos, Guillerme, lo sumergió en una música electrónica para que así más alegremente pues se preparasen para recibir en las manos al Señor, que estaba depositado en cuencos de plástico, como si fuera un aperitivo, crujiente, y más de uno comulgó en estado de embriaguez, porque allí estaban permitidas pues las bebidas alcohólicas, el uso de redes. Hay quien decía que algunas redes de contactos sexuales que echaban humo. Bueno, pues son señales de este fin de los tiempos. Aquella España gloriosa, la España del siglo XVI, el siglo de oro, pues permitió que al Señor se le conociera en muchos rincones del planeta y quedara un pozo, aunque luego sabemos que en Japón durante 2 o 3 siglos no había sacerdotes, pero ahí se plantó la semilla. Y de hecho una de las apariciones más importantes sucedieron en Akita. Las bombas atómicas no destruyeron los santuarios de los jesuitas y los franciscanos en Hiroshima. Bueno, pues que San Francisco Javier nos guarde, que ilumine al resto fiel que quede de los jesuitas. Ese resto fiel será resto fiel a pesar del prepósito, el venezolano Souza, que decía que eso de creer en la resurrección del Señor era discutible porque en aquella época no había grabadoras y nadie había fotografiado el momento en el que salió del Santo Sepulcro. En fin, así estamos, ¿no? Estamos hablando del padre Federico Higton, y dice así: ¿por qué desde hace 4 siglos no hubo otro tan grande como San Francisco Javier? El fracaso aparente de Javier y su abandono final apenas tienen precedente en la historia de la Iglesia. Conquistas espirituales nunca vistas, planes, ambiciones, sueños divinos. Poco a poco Dios le fue quitando todo, lo despojó como despojaron a Jesucristo al subir al Calvario, le dejó solo con un chino en una isla pequeña perdida en el mar infinito. Cuando le tiene acorralado y sin salida, le quita la salud, cae enfermo, y como no tiene nada, ni casa propia donde reclinar su cabeza, le dan de limosna una choza de paja batida por el viento frigidísimo de diciembre que se acercaba. No hay cama, ni médico, ni sacerdote. Nadie en el mundo sabe que el padre Francisco está enfermo. Lo que pasó entre Javier y Dios lo vieron los ángeles que le circundaban admirados. Javier murió solo, sin sacramentos, lejos de Navarra y del padre Ignacio, a quien escribía de rodillas. Luego de expiar en aquella soledad, le metieron en una caja con 4 sacos de cal viva, cavaron una olla muy honda, y Antonio le enterró con la ayuda de un portugués, un chino y 2 esclavos, total 5 personas. Escribe Antonio que no asistieron más al entierro porque hacía mucho frío. No llegaron a media docena los que asistieron al entierro. Fijaos cómo los verdaderos santos de Dios pues aparentemente están solos, aparentemente cara al mundo son unos fracasados, ¿verdad que sí? Y sin embargo son los preferidos de Dios. Javier murió solo, sin sacramentos, lejos de Navarra y del padre Ignacio, a quien escribía de rodillas. 5 personas en su entierro. Tremendo. Pudo parecer que todo estaba terminado allí. Los que han sido testigos de las procesiones y fiestas solemnísimas que ha suscitado en el mundo el paso triunfal del brazo de San Francisco Javier podrán entender mejor cómo aquel funeral de Sanchón
medio a escondidas, fue luego seguido por manifestaciones de primera magnitud en los tiempos modernos. Dios, si vale la frase, disfruta en guasearse del mundo, mostrando con una ironía manifiesta lo que le agrada y lo que le desagrada. Le desagradan el egoísmo, la soberbia y el apego a lo terreno en cualquier forma que sea. Le agradan la caridad, la humildad y el desasimiento de todo lo terreno por amor a él. El padre Francisco Javier mató y enterró el yo maldito que todos llevamos en las carnes y vigiló cauteloso para que no resucitara. Ese era San Francisco Javier, no vivía para sí. Tenía, como dice el padre Hickton, el yo maldito lo había matado y enterrado. Se entregó a Dios no negándole nada que le pidiese y mientras más le pedía a Dios, más le daba Dios, Javier a Dios. Entonces Dios, para no dejarse vencer en generosidad, le dio primero un trono de gloria en el cielo al lado de los apóstoles y en la tierra triunfos apoteósicos en que no soñaba ciertamente Javier cuando salió calenturiento de la nave para la choza de paja llevando de limosna debajo del brazo unas almendras y unos calzones de paño. Somos muchos los que venimos a misiones como Javier, pero en 400 años no hemos visto quien le iguale, o por lo menos Dios no nos ha querido manifestar a ninguno. Tal vez no hemos sabido matar y enterrar hasta que se pudra este yo traidor que se quiere apropiar la gloria que es debida solamente a Dios. Duro y en carne viva, el padre Hickton, haciendo una descripción de este excelente santo, este gran hombre misionero, San Francisco Javier, patrono de las misiones. Bueno, y el misionero por excelencia es San Pablo. Y vamos a dar un repaso para acabar este homenaje a lo que son los hombres de Dios, valientes y entregados, que no son políticamente correctos, que no son ambiguos, que no son cobardes, que dan la vida de verdad por la verdad, con total entrega, con total docilidad al Espíritu Santo. Atentos. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, leemos lo siguiente. Vosotros, hermanos, no habéis olvidado aquella primera vez que ya os visitamos, bueno, y que sin duda, pues, no fue un fracaso. Fueron San Pablo y los que le acompañaron a hacer esa misión de evangelización, fueron muy maltratados y incluso insultados en Filipos. Y dice, nos atrevimos a anunciaros el mensaje de Dios en medio de una fuerte oposición. Y es que nuestra predicación no procede del error ni del vicio, ni encubre engaño. Ya vamos viendo aquí unas características del verdadero predicador, que no encubre engaño, que ni tiene error ni procede del vicio. A ver si vamos tomando nota. No, dice él. Dios lo ha encargado su mensaje de salvación, nos lo ha encargado como a verdaderos fieles, y por eso os lo anunciamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios que penetra los corazones. Esto es lo que hemos visto en San Francisco Javier. Aquí hay que elegir a quién queremos agradar, a Dios o a los hombres. A todos es imposible, hay que elegir. Y esto, quienes tienen que dar ejemplo son los obispos, pero no tenemos obispos que agraden a Dios. No. Es que esta es la realidad y necesitamos obispos que de verdad agraden a Dios y que defiendan la verdad. Bueno, pues luego continúa, es muy interesante este capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, os lo recomiendo plenamente, donde declara con insistencia que debéis llevar una vida digna del Dios que os llama a compartir su propio reino y gloria. No cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptasteis no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Lo es realmente y por eso está actuando en vosotros los creyentes. Bueno, esto es fundamental que leáis el capítulo 2 y el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3, pues insiste en lo mismo. Qué consuelo para nosotros, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y pruebas, saber que vosotros perseveráis en la fe, en la verdadera fe. Bueno, pues esto es lo que tenemos nosotros que practicar, la parresía, todos, desde el primero hasta el último. Claro que
a los que más se les ha dado, a los que son consagrados, religiosos, sacerdotes, y no digamos ya nada, obispos, tienen que dar ejemplo. Ellos son los que tienen que dar ejemplo a los seglares. Si no dan ejemplo, sino de todo lo contrario, de cobardía, de tibieza, de ambigüedad, de pactar con el mundo, de entregarse a la mentalidad del mundo y no digamos ya a una agenda que es satánica, pues esto es gravísimo. Así que hoy era necesario traer el ejemplo de San Francisco Javier para que todos aprendamos de su ejemplo, del ejemplo de los santos, de esa valentía y de esa total entrega a Dios, de que no se puede servir a dos señores. No se puede nadar y guardar la ropa. No se puede predicar con componendas, con cálculos humanos. Hay que dejar que sea el Espíritu Santo el que predique, el que actúe, el que obre en nosotros y en los demás y a través de nosotros en los demás. Si no lo hacemos así, pues bueno, atengámonos a las consecuencias. Cada uno cobrará, el Señor pagará cada uno según sus obras. Esto es palabra de Dios. Así que cada uno cobrará lo que se merezca. En fin, San Francisco Javier ruega por nosotros, que falta nos hace en la Iglesia hombres con parresía como tú. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.